Bueno, estudio el Salmo 42:1 y dice: Lagnaseak maskilim nekora. Para el director sinfónico, un salmo para razonar de los hijos de Korah, Coré. Amén. La palabra Lagnaseak, no sé si se acuerden, pero significa para el victorioso o para el vencedor. Y la palabra maskil significa alguien que razona, alguien que trae conciencia a su propio espíritu, a su propio corazón. O sea, en una traducción sería para el vencedor que logró razonar o que produjo conciencia. Y luego dice de los hijos de Korah, colocándonos como ejemplo a los hijos de Korah o de Coré, de que ellos lograron vencer porque razonaron y trajeron conciencia a sus espíritus. Y habla de que los hijos de Coré son personas victoriosas, son personas vencedores porque razonaron. Y la palabra dice que este salmo es para razonar, es para traer conciencia. ¿Quién era Korah? ¿Korah quién era? Era primo hermano de Moshe Rabenu, de Moisés, o sea, de la tribu de Leví. O sea, mismo primo hermano de ¿qué? De Aarón. Pero la palabra nos dice que este Korah o Coré levantó su mano contra Moisés porque Moisés no lo colocó en una posición prominente, como si estaba Aarón. Y Korah reclamaba de que como sus primos hermanos, Moisés y Aarón, era el gran líder, y Aarón era el Cohen Gadol, era el sumo sacerdote, pues él también tenía que estar en un lugar de prominencia. Pero al no colocarlo Moisés, entonces levantó la mano contra el mensajero que el Creador había colocado. Uh-huh. El nombre completo de Korah es Korah ben Izar. Nuestros Jaján, los sabios del pueblo de Israel, nos enseñan que Korah pensó que como su abuelo le había colocado el nombre de Izar a su padre, entonces toda su familia estaban llamados a ser personas de renombre, porque el nombre Izar significa aceite. Y como el aceite siempre está arriba, entonces así Korah dijo y pensó que su masal, que su destino, sería estar siempre en la grandeza. Por eso era que su abuelo había colocado a su padre Izar. Entonces él dijo: yo soy Korah ben Izar, yo soy una persona llamada a la grandeza. ¿Por qué? Porque de mi abuelo lo colocó hacia mi padre. Y por eso él se enorgulleció aún muchísimo más. Korah era de la familia de los Keán, que era la más importante de la familia de los levitas. Era el clan más importante dentro de los levitas, dentro de la tribu sacerdotal o Kohanim. Porque ellos eran los portadores del Aarón HaKodesh, o sea, del arca de la alianza. No era cualquier familia. Esa era la familia de Korah, muy importante. Por lo tanto, Korah deseaba un rango especial de importancia dentro del pueblo de Israel. Y por eso Korah fue osado al oponerse al liderazgo de Moshe Rabenu. Pero como siempre todo tiene una raíz, o siempre todo tiene un porqué, o como todo siempre tiene un quien atice el fuego, pues quien atizaba el fuego, dice nuestro Jaján, era su esposa. Ellos nos enseñan que su esposa lo incitaba
para que se levantaran contra Moshe Rabenu. Le fue tan mal a Korah que escuchó la voz de su esposa, se levantó contra Moshe Rabenu y el Eterno lo destruyó. La palabra nos enseña que Moshe Rabenu no escogió a Korah para ninguna función sobresaliente dentro del pueblo de Israel, siendo el Korah el primogénito del segundo de los hijos de Keah, Izar. En cambio, Moisés designó para este oficio a su primo más joven. Y eso lo leemos en Números Bamidbar, capítulo 3, el verso 30. Y leemos: el principal de la casa paterna de los clanes quehatitas era Elisafán, hijo de Uziel. O sea, mire a quién colocó Moisés como principal de ese clan. Y tenía que ser ¿quién? Korah. Pero Moshe Rabenu no lo colocó a él, sino colocó a su primo más joven, Elisafán ben Uziel. Y eso le molestó mucho más a Korah. El corazón de Korah ardía en envidia. También la palabra nos enseña en el mismo libro de Bamidbar, el capítulo 8 y el verso 5, que Moshe Rabenu llamó a todos los levitas para la purificación. Entre ellos, ¿quién tenía que estar? Korah, porque era un levita. Él tenía que estar ahí. Y dice la palabra, Números 8, 5, dice: habló Hashem a Moisés y le dijo: aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. Y ahí podemos leer todo el capítulo. Nuestros jaján nos enseñan que Coré se mofó de la ceremonia de purificación, dado que sabía que él no se había vuelto más puro, sino por el contrario sentía un deseo intenso de rebelarse contra las mitzvot. ¿Para qué era esta purificación? Para entregar a los levitas al servicio del Creador. Pero Korah dijo: yo fui a la purificación, pero la verdad me siento igual. ¿Y por qué Korah pensaba así? Porque Korah pensaba que Moshe se había inventado todas las mitzvot, todos los mandamientos, para subyugar al pueblo de Israel. Él no pensaba que venían directamente del Creador, sino que Moisés se las había inventado para mantener en el liderazgo. Por eso esta purificación a Korah no le importó absolutamente nada. Y la palabra nos enseña que todo esto desató que una rebeldía en el corazón de Korah. La palabra nos enseña también ahí en Bamidbar, ahí en mismo Números, muchísimo más adelante, capítulo 16, de los versos 1 al 3, dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Keah, hijo de Leví, Datán, Abirón, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelé, hijo de Rubén, se enorgullecieron. Mire lo que hace un rebelde, como una fruta podrida arrastra a los demás. No solamente Korah arrastró a su propio clan, a su propio tribu, a los integrantes de su propia tribu, sino que arrastró y contaminó a otras tribus como la tribu de Rubén. Y sigue diciendo el 2: y se alzaron contra Moisés junto con 250 israelitas principales de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Y esto me recuerda el pasaje de Josué y Caleb, cuando 10 espías contaminaron el pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel perdió y fracasó. Igualmente pasó aquí. Estos dos, con su lashon hara, con su chisme y su calumnia, metieron duda en el corazón. Dice que de 250 israelitas, dice que principales en la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. O sea, personas que conocían la Torá, personas que conocían a Moisés, pero alguien vino
y le sembró la duda, le sembró la shonjara, y fue la desgracia para ellos. Y podemos leer más adelante hay números 16, 31 dice: y sucedió que nada más terminar de decir estas cosas, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Entonces mire en qué terminó la rebelión de Coré, de Coraj. Siendo una persona, siendo un levita, llamado al sacerdocio, a ser coaní, llamado a predicar la Torá, llamado al ministerio. No todas las tribus de Israel estaban llamados al ministerio, estaban llamados a servir al Creador, pero Coraj sí estaba llamado. Pero por dejarse llevar, por su orgullo, por su altivez, por su arrogancia y por escuchar a su esposa, no solamente cayó él, sino que entre sus patas, como se dice popularmente, se llevó a otros 249, porque dice que son 250, que se arrastró, que se los llevó. Entonces, esto nos enseña primeramente una lección. Como dice la palabra en Coelet, Eclesiastés, que mejor son dos que uno, pero mejor son dos que uno si juntos están caminando con el Creador. Cuando juntos caminan con el Creador, estoy hablando de un matrimonio, un cónyuge, la esposa va a levantar al esposo y el esposo levanta a la esposa y juntos se apoyan, juntos son un bordón. Pero si alguno de ellos tambalea y el otro no tiene fuerza para sostenerlo, pues lo va a arrastrar y va a ser su ruina. Entonces, cuando la persona que es más fuerte tiene que tomar la autoridad y tiene que tomar el poder y levantarla y sostenerlo, esa es o bien la esposa al esposo o el esposo a la esposa, porque son una sola carne. Y así tiene que ser. Pero si el más fuerte le hace caso al débil, pues se lo va a arrastrar y destruye absolutamente todo. Entonces sería otra vez volver a comenzar. Y estar comenzando cada ratico, pues es muy complicado. Y la palabra nos dice aquí en Salmo 42:1, nos dice: Ligné Coraj, de los hijos de Coraj. Entonces esto nos enseña que descendientes de Coraj quedaron vivos. Salmo 42:1. Lagnasea maskilne Coraj. Este es un salmo para que todos reflexionemos. Este es un salmo para reflexionar, para razonar, para traer conciencia. Y si nosotros logramos reflexionar y razonar y traemos conciencia, vamos a salir victoriosos, igual que salieron victoriosos los hijos de Coraj. Porque la palabra nos enseña que muchos salmos se le atribuyen a los hijos de Coraj. Muchos salmos se les atribuye a los hijos de Coraj. Coraj se levanta, se rebela contra Moshe, contra su hermano, arrastra a otra tribu, encabeza una rebelión contra Moshe Rabenu. Producto de esa concupiscencia, arrastró su esposa, arrastró a otra tribu, fue la desgracia. Y en la Torá quedó eso registrado como señal de lo que le pasa a alguien que se levanta contra la Torá y contra los ministros que el Creador ha levantado. Pueda que a una persona no le guste, que diga: yo debo estar en ese puesto porque él sí está y yo no. Pero el Eterno dice: pero es que a mí me place así. Amén. El que deberías tener el principal del clan de los quehatitas será Coraj. Pero Moshe Rabenu, decide colocar al primo más joven y no lo coloca a él. Y él debería ser
Donde Cora hubiera esperado un momento más, él también le hubiera servido, él también hubiera estado, pero se adelantó al proceso. Y esto me recuerda también en la promesa que el Eterno le hizo a nuestro padre Abraham de darle un hijo. Y dice la palabra que pasando el tiempo, viendo nuestra madre Sara, que no llegaba ese hijo, le dijo: ve y acuéstate con mi esclava. Y le quiso ayudar al Creador. Y nuestro padre Abraham, ni corto ni perezoso, ahí sí fue y le hizo caso a Sara. Y hasta el día de hoy, ese consejo trajo que los ismaelitas, o sus descendientes, para no decir el nombre, sean los enemigos número 1 del pueblo de Israel. Y estamos hablando de los primos. Pues estamos hablando de los primos. Números Bamidbar 26. Del 9 al 11 dice: 26 del 9 al 11 dice: hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirón. Estos Datán y Abirón eran famosos en la comunidad y se rebelaron contra Moisés y Aarón con la cuadrilla de Coré, cuando ésta se rebeló contra Shen Adonai. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando pereció la cuadrilla, cuando el fuego devoró a 250 hombres para que sirvieran de escarmiento. El 11. Pero los hijos de Coré no murieron. Eso es clave. Pero los hijos de Coré no murieron. Oiga, pero los hijos de Coré no murieron. Si era su papá. Entonces su papá, imagínense usted llegando a su casa y los hijos de Coré llegaban a hablar mal de las mitzvot, de la Torá, de Moisés, de Moshe, de Aarón, de rebelarse contra él. Y es su padre. Y es también su madre la que está ahí. Pero los hijos de Coraj tomaron una decisión de no seguir a su padre ni a su madre, sino tener temor del Creador. Entonces, esto nos enseña que a pesar del pecado del padre, los hijos de Coraj eligieron un camino diferente, resaltando así la importancia que cada individuo hace en su propia elección para servir al Eterno. O sea, cada persona es quien toma voluntariamente su decisión de seguir al Creador o no. Eso se llama libre albedrío, libre voluntad de decisión. Unos hijos pueden amar mucho a su padre, pero si su padre los lleva a rebelarse contra la Torá, contra el Eterno, contra Mashiach, el hijo dice: no, yo te amo mucho, padre y madre, pero yo no los voy a obedecer a ustedes, yo no los voy a seguir a ustedes. Los mismos, los padres, toman la decisión. Sus hijos quieren hacer que quebranten el Shabbat, que desobedezcan la Torá, que se aparten del Creador. Los padres dicen: hijo, yo te amo mucho, eres muy especial para mí, pero si te quieres hundir, si te quieres ir al abismo, yo te acompaño hasta el borde, pero si te quieres lanzar, te lanzas tú solo. Yo no voy, yo decido seguir al Creador, punto. Entonces, hasta allá no. Y eso fue lo que hicieron los hijos de Coraj. Nunca se habla de que los hijos de Coraj se levantaron con su papá. No, yo me imagino que le hablaban y le decían: hey, obedezcamos al siervo del Creador, que es Moshe Rabenu, el que la ha colocado, obedezcamos sus mitzvot. Esas mitzvot del Creador las habló, no son de Moshe. Pero ganó Coraj. Entonces les dijo: bueno, papá, usted es el que se muere. Y se murieron. Y aquí dice, Números 26, dice, 26:11. Pero los hijos de Coré no murieron. O sea, porque tomaron una decisión. Y por eso el Salmo 42 nos dice: Lagnak maskil ne Coraj. Nos dice: para el vencedor, para el victorioso,
Este es un salmo para el vencedor, para el victorioso que razona, que reflexiona, que trae conciencia igual de los hijos de Coré, enseñándonos, si ustedes razonan, si ustedes reflexionan y traen conciencia a su corazón sobre su vida, ustedes van a ser victoriosos y vencedores iguales que los hijos de Coré. Así igual van a vencer. Así como los hijos de Coré. ¿Qué nos quiso decir? Que todo esa rebeldía de Cora, esa rebelión de Cora, ¿qué hicieron los hijos de Cora? Reflexionaron, razonaron, meditaron. Y dijeron, no, esto nos va a traer destrucción. ¿Y qué hicieron? Se apartaron del camino de su papá. Y dejaron que su papá se muriera solo. ¿Y qué hizo el creador? Los mató porque eran los hijos de Cora, mató a los hijos de Cora. No, dijo, no, ellos son diferentes. Y yo a ellos no los voy a matar. Y no los mató. Y dice que habla de la tribu de Leví y de la tribu de Rubén. O sea, dos lugares diferentes. O solamente el Eterno solamente abrió en esos lugares la tierra para los rebeldes. Quiere decir que el Eterno conoce nuestro corazón. El Eterno nos conoce. Amén. Y es cuando uno tiene que tomar una decisión radical. Uno en quién está creyendo. Uno a quién está siguiendo. Uno qué es la voz que está escuchando. Y eso me recuerda también Bereshit capítulo 3, Génesis capítulo 3. Cuando el Creador le habla a Adán. Y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Y le dice, tengo miedo porque te vi y me escondí. Y le dice, el Creador le dice, ¿quién te enseñó? O sea, tú a quién escuchas, tú a quién le prestas atención. Y entonces vemos ahí en Génesis 3, Bereshit 3, que uno al otro se comienzan a echar culpa. ¿Y qué pasa cuando uno al otro se comienza a echar culpa? Pues que no hay solución. Uno al otro se comienza a echar culpa, no. Es cuando el Eterno dice, yo quiero que hagan Teshuvah. Teshuvah es volver al camino, volver a la senda. Volver a la senda y el camino, ¿qué? De la obediencia al Creador, de la obediencia a las mitzvot. Y esto fue lo que hizo que los hijos de Korah. Esto fue lo que hizo los hijos de Korah. El testimonio de los hijos de Korah demuestra que sin importar nuestro pasado o nuestra ascendencia, todos tenemos la oportunidad de elegir un camino de obediencia y servir al Eterno. Y los hijos de Korah son reconocidos como autores de 11 Teilim. O sea, ellos pueden decir igual que David Hamelet. El Rúa de Adonai habló por mí. Su palabra ha estado en mi boca. Amén. Y son los hijos de Korah, son los hijos de un rebelde, son los hijos de un desobediente. Pero ellos decidieron tomar un camino, ¿qué? Diferente. Diferente, porque nuestra relación con el Creador es que es individual. Y voy a decir aquí los salmos de los hijos de Korah. Salmos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87. También hablan dos salmos más, que son los salmos 88 y 89, pero estos salmos 88 y 89 se le acreditan su autoría a Emán, el esraíta, quien era descendiente de Korah. Entonces no solamente sus hijos escribieron salmos, sino también descendientes lejanos de Korah. Queriendo decir, usted puede ser muy primo mío, muy familiar mío, pero se hunde usted, yo no me voy a perder por culpa suya. Eso es problema suyo. Yo no voy a perder mi relación con el Creador y con el Eterno por darle gusto a usted. Ajá. ¿Qué pasó con los rubenitas que le dieron gusto a Korah? Se los tragaron y perdieron y se llevaron por delante toda su familia y todos sus hijos. Ese es el resultado de seguir un rebelde. Quien sigue a un rebelde, pues sigue la destrucción. Ajá. Por eso está escrito. Ahora, los salmos de los hijos de Korah se centran en el anhelo de Elohim, la fidelidad de Elohim, la adoración y la belleza de la creación, entre muchos temas.
es buscar la presencia del Creador, es que tenemos hambre y sed de ti, lo hermoso de su fidelidad. Y estamos hablando de los hijos de un rebelde, que decidieron diciendo, yo no soy rebelde, yo puedo ser un hijo de Cora, pero yo tomo mi propio camino y yo hago mi propio destino. Y que no se dejaron contaminar. Mire, una persona puede estar en medio de rebeldes y no ser rebeldes. Una persona puede estar en medio de pecadores y no ser pecador. Una persona puede estar en medio de alguien que ama la destrucción y ama el pecado, y el decir, no, yo tomo un camino diferente porque es que yo soy diferente. ¿Y dónde lo toma? En su interior. Y ahí están todos esos salmos que yo les nombré. Ahora, el Salmo 42, vemos en este salmo a un grupo de personas que anhelan estar en la presencia de Elohim. Aunque están lejos de Jerusalén y del templo, su amor por el Eterno los lleva a buscarlo con todo el corazón. Esos son los hijos de Cora. Hijos de un rebelde que salieron fue adoradores y enamorados del Creador. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Los versos Pasuk 18 al 19 dice: Josafat se inclinó rostro en tierra, Josafat el rey, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Hashem Adonai para adorar a Hashem Adonai. Y los levitas, los hijos de los queatitas, ¿se acuerdan los queatitas de la familia de Cora? Y de la estirpe de los hijos y de la estirpe de los coreitas, se levantaron para alabar con gran clamor a Hashem Adonai, el Elohim de Israel. Entonces está hablando de los queatitas, de la estirpe de los coreitas, o sea, de los descendientes de Coré, que se levantaron para alabar y adorar con gran clamor a Hashem Adonai, el Elohim de Israel, junto con el rey de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Eso es tomar un camino diferente. Eso es decir, si usted se quiere hundir y si usted se quiere destruir, pues yo no. Y mire, aquí la escritura dice, descendientes de Cora eran adoradores, eran salmistas, eran adoradores. Construyeron una relación con el Creador. Entonces, sin importar nuestra descendencia, nuestros padres, nosotros en nuestro libre albedrío podemos tomar la decisión de decir, yo sí voy a construir una relación con el Creador. No me importa mi familiar, no me importa. Porque es mi vida, es la vida eterna, el Olanaba. Y es mi vida en este instante que yo no la voy a desperdiciar por darle gusto a un rebelde. Yo no lo voy a hacer. Ahora, acá hay una palabra que está en muchos salmos de los hijos de Coré. Y dice, masquil. Masquil. La gnasea masquil limne Corá. Un salmo para razonar. ¿Qué es masquil? Masquil significa un poema de sabiduría o una canción de enseñanza. O sea, ¿qué nos está enseñando? Cuando leemos el Salmo 42, cuando leemos el Salmo 42, estamos leyendo una persona que anhela la presencia del Creador, que anhela la presencia del Creador. Y cuando dice masquil, dice que este salmo nos enseña sabiduría. O sea, nos está enseñando que de una familia rebelde salió adorador. ¿Será que usted y yo no podemos ser adoradores en medio de una nación pagana, en medio de gente rebelde, en medio de gente que ama el pecado? Si aquí nos está diciendo masquil, razonen, reflexionen, ellos lo lograron, ustedes también lo pueden lograr. Korah, ¿qué significa Korah o Coré? Korah o Coré significa calvo. Pero calvo no en el sentido de sin pelo, sino hace referencia a un vacío. Korah, el del vacío. Korah, el de la brecha.
O sea, Cora el que creó un vacío o una brecha y que provocó en Israel una rebelión. O sea, estamos hablando sin kippah. Alguien que no reconoce la soberanía del Creador. Alguien que dice, yo me comporto como a mí se me dé la gana, yo lo que se me dé la gana y no me pasa nada. El Eterno dice, Cora, eres calvo. Eres calvo en el sentido de vacío, de que abriste una brecha para levantarte contra el Hijo del Creador. Y ahí quedó el nombre, Korah, el rebelde. Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas 9:19. Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coeritas, de la misma casa paterna, tenían al servicio el culto como guardianes de los umbrales de la tienda, del templo, pues sus padres habían tenido a su cargo la guardia del acceso al campamento de Hashem Adonai. Eran ministros, servían al Creador, sus vidas rendidas al Creador, pero la Biblia, la Torá, la Taná en ningún momento niega que eran hijos de Coré. ¿Y por qué? Porque la Biblia recalca que son hijos de Korah. Como vemos la Tanaj, la Biblia, siempre recalca que es de la casa paterna de Coré, de los hijos de Coré, los coeritas, para recordarnos que aunque nuestro linaje o nuestra descendencia sea de familia rebelde, llena de pecado, llena de idolatría, llena de rebeldía, nosotros podemos hacer nuestro propio camino. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas 31:14. Dice, el levita Coré, hijo de Jimná, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Elohim y de repartir la ofrenda reservada a Hashem Adonai y las cosas santísimas. Nos vuelve a recordar que un levita descendiente de Coré estaba encargado de las cosas santísimas, diciéndoles, su descendiente Korah o Coré fue un rebelde, pero usted yo lo coloco sobre las cosas santísimas porque usted tiene un corazón diferente. Porque usted tiene un corazón diferente. Y terminamos volviendo a leer Teilim 42:1, Laknaseab Maskilin ne Korah. Esto en un resumen o en una abreviación de darle significado a este paso es: para el victorioso que razona, que reflexionó, que trajo conciencia a su corazón y venció sobre su Yetzer Hará, como lo hicieron los hijos de Korah, de Coré. Entonces, así como los hijos de Korah, de Coré, tuvieron un corazón diferente, nosotros también podemos tener un corazón diferente para adorar al Creador. Shalom, 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 shalom.